Hola, somos Karen Arlet y Michelle Muñoz y en este video vamos a hablar acerca de la dominación romana en teoría de gráficas. Primero daremos una breve introducción. Ok, primero vamos a iniciar por la historia de una forma breve. Hace mucho tiempo, Roma dominaba no solo Europa, sino también parte de África y de Asia, y el Imperio Romano era capaz de desplegar hasta 50 legiones a lo largo de su dominio. Esto en el siglo III de la Era Común. Estas 50 legiones eran organizadas en batallones de al menos 6 legiones, y de esta forma cada uno era suficiente para asegurar una región del imperio. Sin embargo, el imperio perdió mucha de su fuerza y sus tropas disminuyeron para el siglo IV a solamente 25 legiones, haciendo imposible que cada legión tuviera su propia fuerza. Entonces el emperador Constantino el Grande tenía un reto: colocar 4 batallones para asegurar las 8 regiones del imperio, como aquí podemos ver. Así estableció un sistema para colocar tropas. Una región está segura si tiene al menos un batallón. Una región puede ser asegurada si un batallón puede llegar a esta en un movimiento, y al menos 2 batallones deben de ocupar una región antes de que uno se mueva para no dejar vulnerable a ninguna región. Y listo. Dadas estas reglas se define la definición romana, bueno, la dominación romana en gráficas. Primero tenemos una función dominante romana que asigna a un conjunto los valores de 0, 1 o 2, de forma que si un elemento tiene un valor 0 en la función, entonces debe estar al lado de uno de valor 2. Esto se va a representar con vértices y estar al lado es con una arista. En el Imperio Romano, este conjunto está formado por las regiones y los valores representan la cantidad de batallones en esa región. Con la función anterior aseguramos que todo el imperio esté protegido bajo el sistema creado. Aún así, la solución de Constantino fue poner 2 batallones en Roma y 2 en Constantinopla, una solución simbólica pero ineficaz para proteger Gran Bretaña, y por esto no sería una función dominante romana. En la actualidad estudiamos la dominación romana en gráficas usando estas bases. Empezamos con las pruebas y con la hipótesis para cualquier grafo presentamos las proposiciones 1 y 2. Ah, pero antes, la solución al problema de Constantino. Esta es una, hay 6. En esta tenemos 2 batallones en Roma, una en Asia Menor y una en Gran Bretaña. Lo que vamos a hacer es entender este problema y entender cómo se abstrae hacia grafos. Entonces, primero vamos a cambiar, las regiones ya no son regiones, son vértices. Luego vamos a quitar el fondo y pues ya lo vemos como una gráfica. Y finalmente, con las particiones, o sea, vamos a tener esta función que hace lo anterior. Esta función induce particiones. La partición V0 va a ser los vértices que tienen ningún batallón y va a ser de color amarillo. Luego la de V1 va a ser de color azul y es los que tenían un batallón. Y V2 va a ser los que tenían 2 batallones. Así podemos ver cómo pasa de esto a un grafo con vértices coloreados y una partición de estos. Finalmente vamos a poder introducir el concepto del peso de esta función. El peso de esta función es una suma de todos los elementos, todos los valores que asigna la función, y pues es fácilmente calculado con la fórmula 2n2 más n1. Vamos a tener que ni es el tamaño de la partición VI. Ahora sí, proposición 1. Ok, comencemos con la proposición 1. La proposición 1 nos dice que en cualquier gráfica se va a cumplir que el número de dominación de una gráfica G va a ser menor o igual al número de dominación romana de la misma gráfica, y eso a su vez va a ser menor o igual a 2 veces el número de dominación de la gráfica. Nuestra gráfica G en este caso va a ser la gráfica con vértices negros. Observemos que el vértice X2 domina a sus vecinos, el vértice X3 domina a sus vecinos, el X1 va a dominar al vértice que tiene hacia la izquierda
y el vértice x4 domina al vértice que tiene hacia la derecha. Un conjunto es dominante si todo vértice de una gráfica está en el conjunto o tiene un vecino que esté en el conjunto. En este caso, nuestro conjunto dominante va a ser x1, x2, x3 y x4. Es decir, el número de dominación de la gráfica va a ser 4. Ahora veamos qué pasa con el número de dominación romana. Para la misma gráfica, observemos que el vértice que estoy rayando, pues puede dominar a 3 de sus vecinos que están marcados en verde. Después, el vértice amarillo que rayé domina también a sus vecinos. A estos dos vértices podemos otorgarles un valor de 2 dada nuestra función romana que asigna 0, 1 y 2. Luego, los vértices azules se dominan a sí mismos. A estos podemos asignarles un número 1. Y al sumarlos, vamos a obtener que la dominación romana, el número de dominación romana de esta gráfica va a ser igual a 6. Después, la proposición nos dice que eso va a ser menor o igual a 2 veces el número de dominación, que es precisamente 4. Se ve claramente en este ejemplo que el número de dominación va a ser igual al número de dominación romana y menor o igual al 2 veces el número de dominación. La proposición 2 nos dice que dada una gráfica G de orden n, su número de dominación va a ser igual al número de dominación romana si solo si G es igual a la gráfica completa de n vértices, perdón, al complemento de la gráfica completa de n vértices. Pues es un sí, solo sí. Entonces, pues comencemos suponiendo que el número de dominación es igual al número de dominación romana. En la dominación romana se etiquetan los vértices con valores de 1, 0, 1 o 2. De tal manera que, pues, un conjunto B sub 0 es el conjunto de vértices con valor 0. Un conjunto B1 es el conjunto de los vértices con valor 1 y el conjunto de vértices B sub 2 es el conjunto de vértices con valor 2. Que quiere decir que se domina a sí mismo, pero también domina a sus vecinos. Entonces, pues como por hipótesis tenemos que el número de dominación es igual al número de dominación romana, pues entonces realmente no puede ser que el cardinal de B2 pues sea mayor que 0. Es más, este cardinal tiene que ser igual a 0, puesto que si fuera diferente de 0, pues sería mayor al número de dominación romana y eso no puede ser. Entonces, como estamos viendo que el cardinal de B es igual a 0, entonces todos los vértices deben de tener valor 1. Es decir, B1 va a ser igual al dominio de nuestra función. Pues debemos de recordar que f es una función con dominio en V y pues con codominio 1, 0, 1 y 2.
¿no? Y B sub 0, B sub 1 y B sub 2 es una partición del dominio. Entonces, vamos a decir que B1 es igual a B. Y pues no hay vértices con valor 0, ¿no? Entonces, V0 va a ser igual al vacío. Como todos los vértices tienen valor 1 y no existen vértices con valor 0, la gráfica debe de ser el complemento de una gráfica completa, porque solo la gráfica completa, porque solo la gráfica vacía eh, tiene tal dominación, ¿no? Sin conexiones entre vértices. Decimos que una gráfica es vacía, pues cuando no tiene aristas. Ahora debemos de considerar el regreso, es decir, suponemos que G va a ser igual a al complemento de la gráfica completa de n vértices. Entonces, pues, todo vértice de G necesita ser incluido en su conjunto dominante. Llamemos a ese conjunto el conjunto S. Todo vértice de G va a estar en S, pues porque, por definición de conjunto dominante, ¿no? Porque pues un vértice o está en el conjunto dominante o tiene un vecino o existe un vértice que tiene como vecino un vértice que está en el conjunto dominante. Entonces, el cardinal de S va a ser igual a n. Y después, el número romano dominante, pues se define, queda como todo vértice debe de ser dominado. Entonces, cada vértice se domina a sí mismo. Por eso colocamos uno en cada vértice. Y al ser sumado, esto nos entrega 1 por n, que va a ser igual a n. Entonces, pues podemos concluir que el número de dominación romana es igual al número de dominación si solo si G es igual al complemento de una gráfica completa de n vértices. En la siguiente sección tenemos si f es una función dominante romana mínima y vamos a presentar la proposición 3, los incisos A, B, C y D. Entonces, tenemos como hipótesis f que induce una partición en nuestro conjunto de vértices es una función dominante de peso mínimo romana. Y el inciso A. La subgráfica inducida por V1 tiene grado máximo 1. Primero recordemos que V1 es el conjunto de vértices que bajo la función f va a 1. Y luego veamos que si G es la gráfica mostrada, que de hecho es la solución que presentamos antes, la gráfica inducida por V1 es la siguiente. Supongamos que no tiene grado máximo 1. Entonces hay un vértice en la gráfica inducida que tiene más de una arista. Digamos que es U y por comodidad tiene dos aristas. A partir de dos aristas, pues si tiene tres, tiene dos, entonces funciona para todos. Recordemos que estos tres vértices están en V1 porque esta es la subgráfica inducida por V1 y entonces veamos que el peso de F es el número de dominación romana como lo establecimos anteriormente. Pues resulta que podemos definir otra función que mande U a esta función G que mande U a 2 y a sus vecinos los mandamos a 0. Y entonces si pensamos en el peso, vamos a tener que V2 bajo G va a tener un elemento más y vamos a restar los vecinos de U de V1. Entonces, en este caso vamos a tener que es 2n2 más n1 menos 1, lo que es menor a la función f. Entonces, g tiene menor peso que una función de mínimo peso. Esto es una contradicción y por eso se prueba el inciso. Siguiente. No hay aristas entre V1 y V2. Otra vez, supongamos que sí hay una que une V1 y V2. Digamos que esta una es FU. Nos centramos en esta estructura y definimos G, que cambie el valor del vértice en V1, en este caso U, que lo cambie a ser 0. Entonces, vamos a tener
exactamente el mismo peso que el anterior, con la diferencia de que estamos restando 1 al conjunto de V1. Entonces, pues va a ser el peso del anterior menos 1, de donde tenemos que G tiene menor peso y es una función dominante romana. Entonces contradice que F sea de mínimo peso. La siguiente es: cada vértice en V0 es adyacente por mucho a dos vértices de V1. Por contradicción otra vez, tenemos un vértice U en V0 que es adyacente a más vértices de V1, digamos que son 3 y que es esta estructura. Definimos otra función que cambie el vértice en V0 a 2 y a los vecinos de este vértice U los vamos a cambiar a 0. Entonces, bajo la función tenemos que añadimos un vértice a V2 que es U, quitamos los vecinos A, E, F de V1, entonces vamos a restar 3 y haciendo los cálculos del peso vamos a tener otra vez que G va a tener menor peso que una función de mínimo peso, lo que no puede ser posible. Finalmente, tenemos V2 es un conjunto dominante de la gráfica inducida por V0 unión V2. Entonces, para que probemos esto, necesitamos probar que todos los vértices fuera de V2 tienen arista hacia V2. Si estamos considerando la gráfica que solamente tiene a V0 y V2, todos los vértices que no son V2 serán V0. Y entonces vamos a recordar esta regla. Si f de u es igual a 0, al menos un vecino v de u debe tener f de v igual a 2. Esto es, todos los que están en V0 tienen al menos un vecino que sea 2. Por esta regla, esto por definición se cumple para esta función. Y siguiente, tiene mínima cardinalidad con la propiedad de ser dominante. Para esta demostración, vamos a suponer que hay otro conjunto, digamos que es D, esto es por contradicción, que cumple ser dominante. Entonces, quiere decir que todos los vértices que están en esa gráfica y que no están en D tienen que tener una arista hacia D. Pues bueno, si existe esto, vamos a definir una función en esta gráfica. Esta función se va a comportar en V1 dejándolo como la función identidad básicamente, pero en esta gráfica lo que va a hacer es, si tú estás en D, entonces te asigna 2, si tú no estás en D, te asigna 0. Entonces, con esta definición, recordemos que aquí están los órdenes, entonces V2 es igual a N2 y digamos que el orden de D, bueno, el tamaño de D sea M. Nosotros supusimos, al decir que existe uno de menor cardinalidad, supusimos que M es menor a N2, entonces simplemente hacemos este cálculo. Este va a ser aquí falta un 2. A ver, lo ponemos. Aquí falta un 2 y aquí esto va a ser 2. Pero entonces, o sea, esto va a ser, este es igual a este, se van a cancelar. Esto es 2, se van a cancelar. Y vamos a tener que N2 mayor a M. Y esto va a ser, o sea, bueno, y así vamos a llegar a que el peso de G es menor que esto. Y si es menor, pues es una contradicción. Entonces, borramos esto aquí. Pues ya probamos que no se puede. La siguiente bueno, la siguiente sección sería específicos números de dominación romana, con las proposiciones 8 y 9. Comenzamos con la proposición 8, que una gráfica completa n partita con sus componentes m1 menor o igual a m2 menor o igual a mn, es decir, sea G una gráfica completa n partita, sus vértices están divididos en n subconjuntos disjuntos.
El primer conjunto tiene M1 vértices, el segundo conjunto tiene M2 vértices, y así sucesivamente hasta el enésimo conjunto que tiene Mn vértices. Debemos recordar que en este tipo de gráficas no hay aristas dentro de los mismos conjuntos, pero todos los vértices de un conjunto están conectados con todos los vértices de los demás conjuntos. El primer inciso de esta proposición nos dice que si M1 es mayor o igual a 3, entonces el número de dominación es igual a 4. Esto queda claro en la imagen de izquierda, donde M1 tiene 4 vértices: X2, X3, X4 y X5. M2 cuenta con 3 vértices y M3 cuenta con 2 vértices. Entonces, nos damos cuenta que el vértice verde que está marcado con el número 2 domina a todos los vértices de los conjuntos M1 y M3. Eso por la definición de nuestra gráfica, pues todos los vértices de un conjunto están conectados con todos los vértices de los demás conjuntos. Entonces, podemos asignarle a este vértice un número 2. Pero el vértice que está arriba de 2, el vértice azul, se domina a sí mismo. Entonces podemos asignarle un 1. Y el vértice azul que está debajo de 2 también se domina a sí mismo. Así le podemos asignar un número 1. Al sumar el peso de los vértices, tenemos que es igual a 4. Entonces, eso es lo que queríamos, que el peso de nuestra gráfica fuera igual a 4. Después, el siguiente inciso nos dice que si M1 es igual a 2, entonces el número de dominación romana es igual a 3. Entonces, M2 tiene dos vértices, V1 y V2, y M2 tiene tres vértices, X1, X2 y X3. Otra vez, por la definición de nuestra gráfica, todos los vértices de un conjunto están conectados a todos los vértices del otro conjunto. Entonces, B2 va a dominar a todos los vértices de M2 y podemos asignarle así un número 2. Luego, el vértice B1 se domina a sí mismo, entonces le asignamos un número 1. Y al sumar el peso de estos dos vértices es igual a 3, que es lo que queríamos. El número de dominación de G es igual a 3. Luego, si M1 es igual a 1, entonces tiene que pasar que M2 es un conjunto con dos vértices. Y pues como M1 domina a todos sus vecinos, le asignamos el número 2. Así, el número de dominación de G va a ser igual a 2, que es lo que queríamos. La siguiente es la proposición número 9, en donde tenemos como hipótesis que si G es de orden n y existe un vértice en G tal que su grado sea n-1, entonces tenemos estas dos afirmaciones, que es el número de dominación de G es igual a 1 y el número de dominación romana de G es igual a 2. Entonces, pues si tenemos V de G igual a n, supongamos que esta es G, entonces su n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7, tenemos este U que tiene 6 adyacencias, entonces su grado es n-1. Pues resulta que si consideramos a este vértice y vemos sus adyacencias, cumple con la definición de ser un conjunto dominante. Además es mínimo porque pues es 1. No podemos dominar un conjunto con 0, entonces pues es mínimo. Vamos a tener que U es un conjunto dominante mínimo de G. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya cumplimos eso. Y para la siguiente afirmación vamos a tener que definimos una función que va de 0, 1, bueno, de v de g a 0, 1, 2, que de hecho nada más es entrega, podríamos quitar el 1. Pero bueno, por definición de función romana dominante, no, romana dominante,
vamos a definir que si tú eres U, este vértice que está acá, vas a tener valor 2, y si tú no eres U, vas a tener valor 0. Entonces, pues ya sabemos que esta es una función romana dominante, además es mínima porque pues nada más ese es un vértice, y su peso va a ser con la fórmula que teníamos anteriormente, 2 por 1 más 0, que va a ser 2. Y pues es como es el peso mínimo, vamos a tener que el peso, bueno, el número de dominación romana de G va a ser igual a 2. Y así terminamos esta proposición. Y vamos hacia las aplicaciones novelicas. Realmente, aunque la dominación romana, en teoría de gráficas, nació en un contexto militar, pues sus aplicaciones no siempre son únicamente y exclusivamente en el contexto militar. También hoy en día lo podemos utilizar en la optimización del transporte público. Pongamos que asegurar que en una ciudad con 5 localidades esté cubierta por autobuses disponibles, incluso si surge algún problema en su ubicación. Es decir, queremos garantizar cobertura en caso de emergencias y también minimizar los costos de operación de nuestros autobuses. En la gráfica que se muestra en pantalla, podemos ver que el nodo B cuenta con 2 autobuses. Es decir, podríamos pensar a B como una estación de autobuses. Y el nodo A, E y D están directamente conectados a B. Entonces, no necesitan directamente tener sus propias unidades, sus propios autobuses, porque pueden cubrir sus necesidades a partir de estar conectados con B. Es decir, A, E y D no necesitan sus propias unidades, puesto que pueden esperar que los autobuses lleguen de B. Es decir, su parada empieza en B, pero hacen parada en E, hacen parada en D y hacen parada en A recoger la gente y vuelven a irse. Entonces, realmente no necesitan unidades propias. Sin embargo, C sí tiene una unidad propia porque ya no está pues, no está conectado directamente con B. Entonces, necesita su propia unidad, pero no puede satisfacer las necesidades de A y D, por ejemplo, puesto que no le sobran unidades para repartir. Pero B sí sería un nodo principal de nuestra gráfica. Entonces, nuestra función romana sería f de b igual a 2, que está en el centro de las conexiones y que puede enviar un autobús a cualquier parte. La estación C le podemos asignar f de b igual a 1, ya que cubre su propia demanda, pero no apoya a otras estaciones. Y los nodos A, D y E pues no tienen recursos, ya que ya están cubiertas por B. Otra aplicación sería No puedo cambiar de página. Otra aplicación sería en la cobertura de redes inalámbricas. Supongamos el caso de una escuela. Queremos garantizar la cobertura de Internet en toda la escuela. Entonces, el nodo donde se encuentra nuestro módem lo podemos pensar como la dirección, que es la que va a estar encargada, pues, de cuidar el módem. Los nodos que están en color negro son los salones, que se pueden beneficiar directamente de la cobertura de Internet. Y los nodos azules son, pensémoslo como áreas de esparcimiento que están más lejos de la dirección y que ya no tienen tanta conexión a internet. Puede que tenga, pero ya muy baja y que ya no sirvan
que ya no sirva la conexión. Entonces, en esas áreas de esparcimiento, sea una cafetería, lo que sea, pues podemos poner un repetidor de Wi-Fi y así nuestro nodo donde se encuentra el módem, pues digamos D sería igual a 2, es decir, un nodo principal, ya que refuerza su nodo y refuerza los nodos que tiene como adyacentes. Después, los salones próximos pueden conectarse directamente al módem. Entonces le asignamos una función FDS igual a cero porque no necesitan repetidor ni refuerzo. Hasta aquí nos damos cuenta que se cumplen las propiedades de la función de dominancia romana. Y las áreas de esparcimiento necesitan un repetidor para tener señal. Entonces, la función FDA es igual a 1 porque son dominadas indirectamente por el módem. Y esas fueron algunas de las aplicaciones que, que tiene la dominancia romana lejos de lo militar. Eso fue todo y les agradecemos su atención. Y finalmente, para saber más, consulta las siguientes referencias. Gracias.